Muy bien, vamos a hablar del rapto. Ahorita mucha gente está diciendo que el rapto ya viene, que es en este mes, que ya estamos cerca. Pero la realidad, nada más lejos de la verdad. Hay que entender que el rapto de la iglesia tiene que venir en un tiempo de juicio y se establece un juicio y un tiempo de juicio. Este tiempo de juicio lo vemos desde el principio de los tiempos, inclusive en el libro de Isaías, el Señor dice que desde el principio Él anuncia las cosas que van a suceder. Entonces, siendo de esta manera, pues nos damos cuenta que el mismo Señor nos anuncia desde el principio, pero ¿a qué se refiere el Señor, nuestro Padre Celestial, con que desde el principio Él anuncia lo que va a suceder? Desde el principio Él lo anunció y lo va a anunciar. Y entonces Él dice que ahora nosotros lo digamos, que ahora nosotros somos sus testigos. Pero nosotros, ¿dónde encontramos ese principio? Ese principio nosotros lo encontramos únicamente en el libro del Bereshit o Génesis, mejor conocido por toda la iglesia. En este libro del Génesis es donde encontramos nosotros el principio de todas las cosas, el principio de la creación de Dios, el principio del entendimiento de Dios, la manifestación de Él en todas sus obras. Encontramos el principio de un pueblo llamado a ser elegido, que es el pueblo de Abraham. Lo encontramos al Abraham en 1948, de la era desde el principio, desde Adán, cuando contamos desde su nacimiento, desde Set, la edad en la que Adán procreó la primera vez, a esa edad contamos con sus generaciones y todo. Hay muchos que dicen que vamos a llegar al sexto día, vamos a terminar el sexto día y que estamos en el año 6000, pero si ustedes hacen las cuentas, pues nada que ver, ya nos pasamos. Estamos en el 6100 y tantos, la verdad no recuerdo ni tengo el dato, lo tengo el estudio en otro lado, pero ya nos pasamos de ese año. Entonces esa profecía, pues al menos que se le quiten unos 200 años como lo hacen los judíos, que le quitan los 400 años, que encontramos cuando se le dice a Abraham que su descendencia será esclava en Egipto por 400 años, pues muchos judíos dicen que nada más estuvieron ahí hasta 4 generaciones y que fueron 160, 180, 200 años, 215, pues no hay un consenso, o sea, hay distintas cifras. Unos dicen 200, 215 y vemos en la Biblia que se manejan 430 en el libro de los Hechos y vemos en el Antiguo Testamento que el Señor dice en Génesis que serán esclavos por 400 años. Hay una respuesta ahí teológica, la que en realidad pues, son los 400 años que dijo Jehová. Encontramos 430 años, pues por todas las circunstancias en las que ellos estuvieron sobre toda la tierra, pero bueno, ese es otro tema. El punto principal es de que ya nos pasamos de los 6000 años y esta profecía de los jubileos, de los 6000 años y que son los 120 jubileos, pues es una confusión porque lo único que dice ahí en Génesis 5, que es lo que estaba hablando desde antes, desde el principio, que el Señor nos anuncia desde el principio su juicio, dice el Señor en Génesis, no contenderá mi espíritu más con el hombre. El Señor viendo, un poquito antes dice en la escritura, que el Señor viendo que el pensamiento de las personas era de continuo mal, el Señor destruir la tierra y dice que no contenderá más su espíritu con el hombre, mas sus días serán 120 años. Entonces, estos 120 años es un juicio que se da antes del diluvio. Con Noé, o muchos dicen que Noé ya tenía 500 años, como dice la Biblia, cuando escuchó esta revelación, pero realmente no se le dio a él en ese momento. No se le dio a él en ese momento, sino que simple y sencillamente nos está relatando el Señor esos 120 años. Y estos 120 años nosotros los encontramos en otros escritos. O sea, encontramos en los tiempos de los escritos que encontramos en los libros de los reyes, el reinado de los reyes, y encontramos un juicio después de 120 años. Este lo encontramos, uno que podemos ver claramente es en el arrebato de Elías. Cuando pasa el rapto de Elías, es como 7, 8 años antes o dentro de ese tiempo se encuentra un rapto y pasó un periodo de 120 años desde el reinado de Salomón, cuando terminó el templo en su año 10, hasta esa fecha pasaron 120 años.
cuando hubo un juicio, había un juicio contra el rey Acab, y el cual se había mandado a Elías que ungiera a Hazael como rey de Siria, ungiera a Jehú como rey de Israel, y también ungiera a Eliseo como profeta suyo cuando él estaba escondido en la cueva, cuando la estaba buscando Jezabel para matarlo, en un tiempo de tribulación para él. Y él sigue su camino y vemos que hay un tiempo de tribulación para los reyes. El rey de Israel, que es un rey perverso, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y encontramos que todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Jehová, junto con Salomón, que también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Qué era hacer lo malo delante de los ojos de Jehová? Adorar otro Dios, adorar otros dioses. Eso era lo malo, un pecado directo hacia él, hacia su esencia, hacia su ser, hacia su divinidad, hacia la realidad de él, adorando a dioses que no son dioses. Entonces, pues encontramos claramente aquí, en todo esto, que la realidad de todo esto es que pasaron 120 años hasta el rapto de Elías, cuando el rey Ocosías manda a preguntar a Balzebub si va a sobrevivir de una caída que tuvo. En este episodio surge Elías y Elías le dice que pues va a morir, que va a morir. Manda unos mensajeros y los mensajeros son interceptados por él y él va y se presenta con él y pues le dice que efectivamente le manda por mensajero de que va a morir. También encontramos posteriormente que le manda una carta a un rey de Judá, y ese rey de Judá es precisamente 7-8 años que reinó antes cuando se da esta profecía. Eso ustedes lo pueden ver en las crónicas de los reyes de Israel y pueden buscar sus tablas y darse cuenta que pasaron estos 120 años. Entonces, estos 120 años sucedieron también con el diluvio. En el diluvio pasaron 120 años y fue un juicio que se realizó, que fue el diluvio y la destrucción de la humanidad. Solamente quedaron pues toda la familia de Noé. Y encontramos que la realidad de este tiempo de los juicios es eso. Es un tiempo de juicio el que Dios predestinó y marcó desde un tiempo. Y Él dijo por eso de esta manera: cuéntenles, desde el principio yo he establecido el tiempo del juicio. Entonces, ahorita muchos dicen, ya es el rapto, ahorita va a ser en esta Pascua. He oído algunos que dicen que en esta Pascua va a ser el rapto, justamente el día de hoy. Pero la realidad es de que hoy no va a ser el rapto porque se tiene que cumplir un tiempo de juicio. Y si muchos quieren manejar la profecía de la higuera, que en 1948 Israel volvió a ser nación y que no pasará a esta generación antes que todo esto acontezca, como dijo el Señor Jesucristo, que son, según el Salmo, dice que nuestra generación es de 70 y los más robustos de 80. Hemos estado con esta profecía varios tiempo y ahora están diciendo que pues que se va a encontrar esta profecía, la subimos hasta los 80 años. Entonces tenemos desde el 48 hasta el 2028 para que se cumpla. Entonces nos quedan 3 años para que se acabe esa profecía de los 70 años. Hay algunos que como ya no se cumplieron los 80 años de los más robustos, pues ahora se van a los 120 jubileos, que la palabra ahí pues ni siquiera es jubileo, no sé, algunos dicen que la palabra fue cambiada y que no eran años, sino que eran 120 jubileos, cuando ahí nunca habla de 120 jubileos, nunca dice nada de esos 120 jubileos, nunca habla la Biblia de los 6000 años. Cuando el apóstol Pedro dice que para el Señor un día son como 1000 años, él está haciendo una comparación, es nada más que una comparación. Él nunca dijo, el Señor vendrá en 2000 años y vendrá en el tercer día, que es el día de su resurrección, en 3000 años. O son 6000 años y soy 6 días, porque el Señor creó en 6 días la tierra y el séptimo descansó y nosotros entraremos en su reposo al séptimo día. O va a comenzar ya la semana 70. La semana 70, cuando la semana 70 lo que único que anuncia es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es el tema de otro estudio. Pero la realidad, la semana 70 se cumplió con el nacimiento de Jesucristo. En su nacimiento, si hacen las cuentas conforme los libros de las crónicas y el tiempo de los reyes de Judá, haciendo el conteo, junto con lo que es también los 70 años de cautiverio y la profecía de los 490 años,
pues van a contar precisamente y les va a salir esa fecha, Pero pues esto es para los que quieran estudiar y ver todo eso. Entonces, el punto principal de este video pues es para anunciar a todas las personas, los que Dios permita que vean este video, que realmente el rapto no va a ser ahorita, ni en este año, ni en el año que viene, porque el Señor no dijo que nadie sabía el día y la hora. Realmente nadie de nosotros sabemos el día y la hora. Puede ser en cualquier momento el rapto, puede ser cuando el Señor quiera y Él tenga designado, porque Él había dicho que nadie sabía el día ni la hora. Si bien, como dice la profecía, que le dijo a Amos que el Señor no hace nada sin que antes se lo declare a sus santos profetas, pues esa es una verdad también, pero el Señor Jesús vino a revelar otra, que nadie sabía el día ni la hora. Ahora, si el Señor no lo va a revelar, como ya lo ha hecho en varias ocasiones, encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra y la liberación de Lot. Cuando los ángeles lo sacan, encontramos que el ángel de Jehová va con dos personas más, y él dice: no le revelaré a Abraham, sabiendo que será una nación grande y fuerte, lo que he de hacer con Sodoma. Sabiendo que él va a ser una nación grande y fuerte, no se lo diré. Entonces el Señor le revela a Abraham lo que va a pasar con Lot, y es cuando Lot pues empieza a decir: Señor, si hubiera 100 justos, si hubiera 50 justos, y empieza esta disertación a Abraham a interceder como un sacerdote y profeta que era, porque el Señor había dicho que él era profeta, como cuando le dijo al rey Abimelech que él era profeta y oraría por él, pues a él se le entrega. Entonces por eso encontramos en Amos que dice que el Señor no hará nada sin que antes se lo declare a sus profetas. El Señor no destruyó Sodoma hasta que se lo declaró a unos profetas. El Señor no destruyó el diluvio, no destruyó la tierra con el diluvio hasta que se lo declaró a Noé. Entonces, cuando encontramos con Noé que pasaron 120 años, aunque la escritura diga que tenía era de 500 años y a los 600 fue el diluvio, la realidad es que ahí no nos dice que a Noé se le dijo a sus 500 años. No empieza como los libros de los reyes que dicen: en el año tal de tal rey empezó a tener visiones el profeta tal o el profeta tal. No, aquí simple y sencillamente el Señor dice que no contenderá su espíritu más con el hombre, más serán sus días 120 años. Y el primer juicio que se vio fue el diluvio y pasaron 120 años. Luego, si buscamos en la historia de los reyes de Israel, encontramos que en el tiempo de Salomón, en el término del templo, de la fabricación del templo, que fue su año 10, pues de ahí Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Además se casó con la hija de Faraón, y pues la Biblia no lo declara, pero pues es evidente que él le ha de haber hecho imágenes y templos a los dioses del Faraón. Volviendo atrás, además de todas sus mujeres amorreas, como lo declara el libro, que dice que al final se cambió su corazón Salomón y le hizo templos y le hizo estatuas y a todos los dioses de las esposas que él tuvo. Pero pues encontramos en el libro de Ezequiel que se dice de la maldad de Judá, y que fueron 40 años, y el único que encontramos que hizo una maldad en Judá pues fue Salomón, porque él fue el único rey que reinó todo Israel y que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque adoró otros dioses. Ni David adoró otros dioses, ni Saúl adoró otros dioses. Si bien Saúl se rebeló ante Dios y no obedeció a la palabra de Dios de destruir a Amalek, él siempre estaba buscando consultar a Jehová, ya fuera por Urim, ya fuera por Utim, o por las piedras que utilizaban, o buscando al profeta, y al final de cuentas seguía buscando, pero la profecía de Dios, porque fue a buscar a Samuel para que le intercediera a Dios. Él realmente, Samuel, que también fue profeta, el rey Saúl, que también fue profeta, siempre adoró únicamente a Jehová. Y de él no se dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, se dice que se rebeló. Pero hacer lo malo delante de los ojos de Dios son estos dioses como Jeroboam, que hizo los dos becerros, Jeroboam, que hizo los dos becerros en Israel, para que ya no fueran a rendir el culto, y ese fue el pecado que atrajo a todos los reyes de Israel. Entonces, todos estos reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y también algunos reyes de Judá. Y encontramos después de este juicio, como les decía, desde el año 10, de cuando terminó el templo,
el rey Salomón, que fue aproximadamente como por en el año 933 empezó a reinar su hijo Roboam, pues echémosle 30 años, en el año 963, de ese año, del 963, le quitamos 120 años, nos da el 843. En ese año 843 fue cuando cayó Acab, y Jehú los destruyó, y Asael primero los hirió a su descendencia de Acab. Bueno, no cayó Acab, perdón, me retracto, sus hijos de Acab, la descendencia de Acab, junto con Jezabel, como ya se había profetizado que el Señor barrería con Acab, con Jezabel se la comerían los perros, y toda la descendencia de Acab sería destruida. Y Jehú cumple toda esta profecía, destruyendo a todos sus hijos, acabando con todos los hijos del rey Acab, acabando con Jezabel, y pues quedando en su reinado la perversa Atalía. Pero acabó con toda la descendencia prácticamente. Se cumplió un juicio, se cumplió un tiempo, se cumplió el no contendrá mi espíritu con el hombre, más sus días serán 120 años, o sea, está hablando del Señor de un juicio que va a venir sobre 120 años. Así como el diluvio vino sobre 120 años, así vino el juicio sobre Acab. Después de este año 843, pasaron otros 120 años, otros 120 años, que fue el 723, del 843 al 723, si mal no recuerdo, y encontramos también que fue el tiempo en el cual el último rey de Israel, fue llevado cautivo a las 10 tribus de Israel para los asirios vinieron y destruyeron Israel y se los llevaron cautivos. Se llevaron cautivos a todos y se acabaron las 10 tribus de Israel. Y pasó otro tiempo de un periodo de 120 años. Y así encontramos los periodos en la historia. Posteriormente, si queremos encontrar otros periodos más de 120 años, pues ya no los encontramos en Judá. ¿Por qué? Porque hubo reyes que hicieron cosas buenas delante de los ojos de Dios. Si ustedes ven las cronologías, van a ver que hubo reyes de Judá que hicieron lo bueno y que hicieron lo malo, por eso se prolonga todavía más, hasta el año 587 aproximadamente, que aparecen las tablas. Se prolonga más el tiempo de la destrucción de Judá. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta desde los reinados que corresponden a Roboam hasta el tiempo de Sedequías, que fue el último rey de Israel. El tiempo, contamos ahí prácticamente 119 años y medio, 120 años también de juicio. Y así encontramos más juicios. Encontramos desde los tiempos en que en el tiempo de los macabeos, también hay un periodo de 120 años. En el tiempo en que Herodes, el padre de Herodes, sube a la gobernación, en el año 40 y tantos antes de Cristo, 43 antes de Cristo, aproximadamente, sí, el año 43 antes de Cristo, encontramos a Herodes subiendo al templo, estando en el gobierno y quedándose con el gobierno, un gobierno espurio, y encontramos el periodo del año 73, después de que el año 70, 73, que fueron perseguidos hasta el año 73, la destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo, encontramos un periodo de 120 años, y así si buscamos en la historia, hay mucho más periodos todavía, y encontramos los últimos periodos, y si seguimos un conteo, hay un conteo prácticamente desde el tiempo de José, hasta nuestros días, hasta el año 1917, de 32 periodos de 120 años. Ahora, nosotros no sabemos cómo contar este periodo, nosotros tratamos de encontrar la manera de cómo empezaría el periodo. Al año 917 encontramos 33 periodos, 32 periodos de 120 años. Para el año 2037 vamos a encontrar 33 periodos de 120 años. Y dentro de esos periodos hubieron juicios. Uno de los primeros que encontramos son en cuatro periodos que fueron desde el año 30 de José. Desde el año 30 José vivió 110 años. Entonces 30 para 110 son 80 años, más los 400 años que estuvieron en Egipto. Pasaron 4 periodos de 120 años. 4 periodos. No sabemos si estas 4 generaciones sean de 120 años, porque encontramos en la Biblia generaciones de 40 años, de 50, de 70, de 80. Algunos dicen que en la cuarta generación, que estuvieron 400 años, son de 100.
Pero aquí al Señor se le dice que después de 4 generaciones, Moisés vivió 120 años. No sabemos si sea una generación de Moisés de 120 años, desde el principio del nacimiento hasta la cesación de la vida. O no lo alcanzamos a comprender, pero la realidad es que decían que regresaría a la 4ª generación. Se le dice a Abraham que regresará hasta la 4ª generación, que su descendencia estará en Egipto, ¿verdad? Vivirá ahí y después será oprimida y esclavizada. No todo el tiempo fueron oprimidos y esclavizados, porque cuando llegó José y a los 30 años él reveló el sueño al rey, al rey egipcio, a Faraón, perdón, cuando él le reveló el sueño, él tenía 30 años y se volvió gobernador y trajo a toda su familia. Y ahí es cuando dice tu descendencia, no nada más una descendencia, José, no, llegaron todos después. Y desde ahí se cuenta y son 80 años, hasta el año 110 de su muerte. Y de ahí fueron 400 años que estuvieron en ese tiempo en opresión. Primero, no es que hayan sido esclavos todos los 400 años, murió José y comenzó la opresión, porque ellos empezaron a fructificar en toda la tierra, empezaron a estar en toda la tierra, no nada más en José, sino en toda la tierra de Egipto. Entonces encontramos aquí a veces que hay 4 generaciones y encontramos mucha gente en 4 generaciones. Muchas personas que en 4 generaciones no podía existir tanta gente. Cuando haces la cuenta de 4 generaciones y todos los nacimientos que hubieran a haber y dicen que eran como 6,000 personas, no recuerdo bien la cifra honestamente, porque este video lo estoy haciendo sin Biblia y sin datos, solamente la memoria, pues es mucha gente. Entonces podemos ver que realmente eran tribus cuando vemos las descendencias que llegan hasta Moisés, pues eran tribus que se manejaban. Esa es la única respuesta y pasaron los 400 años. Entonces, como les decía, pasaron 4 periodos de 120 años desde que fue de José hasta, hasta la Pascua, hasta la salida de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí también? Hubo un juicio. Hubo un juicio sobre de quién, sobre del mundo, sobre de Egipto. ¿Y por qué es el juicio sobre del mundo? Porque conocieron de Dios y no quisieron reconocer y aceptarlo. Ese es el juicio. Ese es el juicio hacia Dios. Ese es el juicio que encontramos, que primero Dios le avisa a una nación, le habla a una nación que existe Él, da un testimonio, pone un profeta, pone una persona, alguien que empieza a hablar de Él, de su conocimiento de Él, y la persona no quiere aceptar, viene un juicio sobre Él. Y así pasó con Faraón, que hubo un juicio sobre de ellos y fueron sacados los judíos y fue destrozado, fue muerto el faraón que estuvo ahí con ellos. Entonces, después de ahí, después de esa primera salida, encontramos hasta el rey Salomón, que pasaron 480 años también. Encontramos que pasaron 480 años hasta el tercer año de su reinado. Pasaron otra vez otros 4 periodos para otro tiempo de juicio y de paz, y encontramos ahí cuando se hace el templo para Jehová en 7 años. Y de ahí empezamos ese conteo de 120 años. Y nosotros hacemos ese conteo y encontramos así también algo sorprendente, es que nuestro Señor Jesucristo después de ahí vuelven a pasar otro tiempo, otros 8 periodos y nace el Señor Jesucristo. Después de ahí, 8 periodos de 120 años y nace nuestro Señor Jesucristo. Y de ahorita a nuestros tiempos empezamos a ver que pasan 16 periodos. 16 periodos. Primero pasaron 4 periodos hasta lo que fue José. Y luego de José pasaron otros 4. De José a la Pascua. Pasaron a la liberación de Egipto, al juicio, pasaron 4. Después al tiempo de paz. Paz y seguridad con Salomón. Pasaron otros 4 periodos. Ahí ya van 8 periodos. Y surge el nuevo nacimiento, el nacimiento del templo, que en 7 años se construye. Encontramos ahí en un número profético, que el número 8 significa un nuevo comienzo, ¿verdad? De hecho, es un número que representa a nuestro Señor Jesús, el número 8. Un nuevo comienzo, eso representa. Por eso nosotros tenemos un nuevo nacimiento con Él. Así es como sucede con Él, porque tenemos un nuevo día en su nacimiento. Entonces, de ahí pasaron 8 periodos y después, posteriormente desde los reyes, desde Salomón hasta el nacimiento de Jesucristo, también vuelven a pasar otros 8 periodos. 8 periodos, justamente al nacimiento. Es algo sorprendente.
y nace el Señor. Ahora ya no nace el templo, ahora nace el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, que es el verdadero templo, tipo del templo que existía en la tierra, que Él es el verdadero templo, pues Él dice: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, lo levantaré. Entonces Él después de 8 periodos de juicios de 120 años, vienen 8 periodos y nace el verdadero templo. Esto es algo sorprendente. Y después de eso encontramos, o sea, ahí encontramos casi 16 periodos. Desde ahí, desde José, que es un tipo de Jesucristo, porque a los 30 años podemos decirle que él comenzó su ministerio, comenzó a salvar al pueblo de Egipto, porque él en 7 años salvó al pueblo de Egipto, porque fue cuando empezó a recolectar todo el alimento para salvar a todo el mundo. Es un tipo de Salvador. Pues viene nuestro Señor Jesucristo después de 8 periodos, después de, después de él, de 12 periodos. 12 periodos, fíjense. No, perdón, sí, son 16 periodos, después de 10 periodos. No, sí, 12 periodos. 12 son 16, 16 menos 4. Sí, son 12 periodos, fíjense, hasta el número de la comisión, que es el 12, ¿verdad? Es algo muy sorprendente, o sea, que vemos y nos ponemos a pensar y analizar. Después de los 4, pasan 4 periodos desde José hasta la Pascua, pasan 12 periodos y el Señor junta a 12 apóstoles para su gran comisión. Es una coincidencia ahorita que estoy pensándolo, surgen 12. Y si sumamos esos 12 más 6, más 4, son 16 periodos que surgieron. El 1 es el número de Dios y el 6 es el número del hombre. Queriendo, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Pues que Dios se hizo hombre. Esa es la profecía numérica que podríamos encontrar en todo esto. Dios haciéndose hombre y caminando entre los hombres. Esa es la realidad, porque el Señor Jesús es Dios. Es el Dios, el Todopoderoso, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces encontramos esos 16 periodos y posteriormente de esos 16 periodos hasta el año 1917, desde su nacimiento, desde el año que nació el Señor Jesús, han pasado, ustedes pueden hacer la cuenta, a 1917, pero obviamente que conforme al tiempo que va, van a ser otros periodos de 120 años. Esto es para el que quiera hacer la cuenta. Van a pasar otros 120 años, otros periodos de 16. Otra vez en la cual el Hijo de Dios camina por el hombre, y algo que encontramos en 1917 es la salvación. ¿La salvación de quién? Empezamos a encontrar el deseo de querer restablecer a Israel con la declaración del embajador inglés Balfour, James Balfour, Jaime Balfour, el cual pues ya estaban en ese tiempo en arreglos con la familia Rothschild, una familia muy poderosa y muy rica, dueños de bancos, ya estaban con este tipo de pensamiento de volver a regresar y poner la nación de Israel. Y esto surge en 1917, pero la iniciativa, ¿con quién comienza? Pues obviamente con Cristo, con una iglesia que se separó, la iglesia de Inglaterra, la corona inglesa, se separó de la iglesia como 500 años antes, en el tiempo de Lutero, que hay algo interesante ahí también. Por los tiempos de Lutero también hay un periodo de 120 años, en la cual ahorita no me quiero meter en eso, solamente les digo, para el que quiera estudiar esos periodos de 120 años, hay otro periodo ahí también de 120 años, porque encontramos periodos de 120 años simultáneos, o sea, no son así de corridos, sino que son como para cada nación o para cada lugar. Esa es la respuesta, porque como les decía, entre de los reyes de Judá, contamos los reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, lo malo, y hasta que se cuentan 120 años de reyes malos, ¡pum!, viene el juicio. Viene el juicio, viene Nabucodonosor y destroza el templo, destroza las murallas de la ciudad de Jerusalén y el templo, y se los lleva cautivos a todos. Esto es algo sorprendente. Y así encontramos también en los tiempos de Lutero, encontramos en los tiempos de la Revolución Francesa, encontramos en los tiempos de las independencias de las Américas. Hay periodos, si a lo mejor no dan bien los 120 años, son muy similares y muy cercanos, pero nosotros, ¿quiénes somos para saber quiénes hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová? Hacer lo malo delante de los ojos de Jehová es tener otros dioses. Y aquí encontramos la liberación de los ingleses, ya con una carta en la cual se establecían
que se iba a dar una nación, y ahí encontramos los primeros judíos que regresan y llegan a Israel y empiezan a sembrar, empiezan a cultivar, y hay dos inmigraciones que van para Israel, y desde ahí comienza todo, desde el año 1917. Posteriormente tenemos la fecha de 1947, que termina en 7, en 1947, cuando se da la declaración de la independencia de Israel, y se manifiesta hasta 1948. Esa es la realidad, pero ya desde 1947 ya se estaba manifestando y se declara hasta 1948. Entonces esto es algo sorprendente, y lo que encontramos es que en este año 1917, ¿quiénes son los que los liberan? ¿Quiénes son los que los salvan? ¿Quiénes son los que los bendicen? Pues Cristo. Cristo en Balfour. Porque en nosotros, en los que hemos creído en Cristo, Cristo está en nosotros, y en la voluntad de nosotros está que el Señor esté actuando para bendecir a los judíos. Y de esta manera, este es un tipo o una cuestión, así como el Señor vino después de 16 periodos, como les decía, desde José hasta el nacimiento de Jesucristo, que fueron 16 periodos, Cristo caminando, pues aquí encontramos otros 16 periodos, Cristo haciendo, naciendo, surgiendo el nacimiento de Él, para poder volverlos a su nación y a su pueblo. Y posterior, desde 1917, pasan 30 años, el Señor Jesucristo se manifiesta. Después de 30 años, se conoce, empieza a caminar. Es como una analogía que podríamos hacer desde 1917 a 1947. Ya pasaron 30 años. Y el Señor Jesús se manifiesta por medio de las votaciones, y ahora sale Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que vota ante las naciones de Estados Unidos, junto con varios votos más, para que vuelvan a ser nación. Y ahora los que los protegen desde esa fecha hasta ahorita son cristianos. Cristianos que se separaron de la iglesia tradicional, de la iglesia que le llaman la gran ramera, que ha estado mucho tiempo gobernando, y se separan, y el que lo salva no es la iglesia, no es la gran ramera, no, la que lo salva es la iglesia verdadera. Y aún así los judíos no lo han podido ver, que la salvación viene de la mano de Jehová por medio del Salvador Yeshua, Jesús, que Él salvará a su pueblo. ¿Y quién lo está salvando? ¿Y quién lo está procurando? ¿Y quién lo está cuidando? ¿Y quién le está dando las armas? ¿Y quién lo está? Pues, ¿quién lo está salvando? Como el Señor no puede mentir, Él tiene que seguir salvándolos porque es la bendición que Él les dio. Pero vendrá un juicio también sobre ellos, porque nosotros encontramos que vendrá la ira de Jehová, ¿verdad? El dolor de Jacob se llama, ¿no? De la gran ira. ¿Por qué? Porque una vez, entendiendo esto, que el Señor los ha salvado, los ha liberado, Jesucristo vino, los salvó, murió, resucitó al tercer día, no lo quisieron recibir como su Señor y Salvador. Ahora viene con la declaración de Balfour en 1917, y otra vez la manifestación de Cristo por medio, aunque los judíos digan que pues fue por el dinero que les dio el señor Rothschild a los ingleses, y pues todo eso, que fue una cuestión económica y todo, pero aún así el Señor lo permitió. Y vemos que a final de cuentas los que estaban en el poder eran cristianos. No fue la iglesia católica, fue la iglesia cristiana evangélica, que se separó. A lo mejor no evangélica porque se cambiaron el nombre, pero a final de cuentas empezó el protestantismo con Lutero, y de ahí se separaron muchas naciones de Europa de la iglesia católica. Se desencancharon de ellos y vámonos de aquí ya ustedes ya no tienen injerencia, ahora nosotros vamos a creer en Jesús por la fe, y se volvieron al cristianismo gran parte de Europa. Entonces, esto es algo sorprendente, y también es sorprendente cómo después de 30 años viene Jesús y los libera por medio de los americanos en 1947, que se habla de liberar a Israel, y en 1948 se concluye y se da la declaración de la independencia de Israel. Y así también encontramos todavía otra liberación más del 47, 20 años más. ¿Por qué? Porque a los 20 años tomarás a la gente para la guerra. Después de esa independencia, de esa
Declaración de Independencia, viene la Guerra de los 7 días, en 1967, a los 20 días tomarás a los hombres para que salgan a la guerra, hasta parece que está escrita la historia como debiera de ser, porque es mucha casualidad que después de 20 años, y así como dice la Biblia que el Señor manda y les dice que a los 20 años, pues surgen 20 años desde 1948, que también ahí hubo una guerra inmediatamente porque fue la declaración de la independencia, surge otra guerra después de 20 años. Y si contamos ahí son 50 años el tiempo del sacerdocio que el sacerdote debe de estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Hasta los 50 años. Entonces son profecías, son cosas que se han cumplido sorprendentemente en Israel, que de alguna manera pues nosotros tratamos de comprender y de entender y creemos que la mano de Dios está en él, porque a final de cuentas los que hicieron esta liberación para los judíos, pues fue la iglesia de Cristo. Fueron los americanos, que son cristianos, fueron los ingleses, que eran cristianos en ese entonces, la verdad ahorita ya hay tanto musulmán, ya han, muchos ya pues han claudicado, por decirlo así, o han apostatado, pero aún así, pues estamos viendo que la salvación es de Jehová. Y en este caso le llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Y el Señor Jesús fue el que salvó a su pueblo en 1917 por medio de Balfour. El Señor Jesús fue el que lo salvó en 1948 por medio de Estados Unidos. En 1967 el Señor fue el que lo salvó por medio de Estados Unidos con los aviones que le dio Estados Unidos a ellos, con la sabiduría que Dios les dio, con las habilidades y capacidades que Dios le dio al pueblo de Israel. Y encontramos así esta historia y en el 1967 encontramos ya la toma de Jerusalén. Esto es algo sorprendente porque ya tienen a la Jerusalén vieja y la Jerusalén nueva de su lado, con lo que no tenían en 1948. Entonces, el problema de esta cuestión es cuándo vamos a contar los 120 años. Hasta 1917 se cumplieron 32 periodos. Si seguimos contando así consecutivamente, para 1937 serían el periodo número 33, que es algo sorprendente que nuestro Señor Jesucristo pues, murió a los 33 años, ¿verdad? Es lo que encontramos en las profecías. El Señor murió el 30, 31, 32 y en el año 33 a la mitad. En la Pascua muere el Señor Jesucristo y resucita el tercer día. Entonces encontramos aquí que va a ser el periodo 133 consecutivo desde esa fecha. Entonces la pregunta es, no afirmo yo nada, ¿será en este tiempo la venida del Señor Jesucristo? ¿Será en el año 1937, 7 años antes empezará la gran tribulación según la semana 70? Que no es la semana 70, sino que es una semana más, porque es una profecía aparte. Las 70 semanas se cumplieron con el nacimiento de Jesucristo. Y luego existen las 7 semanas y las 62 semanas para anunciar la venida de Jesucristo. Y luego al final queda una semana que está ahí. Y esa semana pues queda para después. Entonces la realidad es esa. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será esta la fecha? No lo sabemos. Y no lo sabemos ¿por qué? Porque no sabemos si realmente ahorita desde que se imponga esta nueva nación de Israel, todos los gobernantes de Israel estén haciendo lo bueno o lo malo delante de Jehová. Yo este video pues solamente lo hago para mostrar que tiene que pasar un periodo de 120 años, porque han sido así sus juicios de Dios sobre de Israel, como les comenté, el primero que los primeros 4 de 480 años, desde José hasta la Pascua, existieron 4 periodos. Luego de ahí, otros 4 periodos hasta Salomón. Y luego de Salomón hasta Jesucristo, otros 4 periodos. Entre los reyes, un periodo desde la construcción del templo, la terminación del templo, hasta el tiempo de la destrucción de Acab, por la profecía que se le había dado a Elías, que Jehú destruiría a todos junto con Asael, y el que escapara de Asael, Elías lo mataría. Ahí encontramos una profecía de 120 años. Antes del rapto, el rapto de la iglesia también lo encontramos en Elías, porque Elías no aparece la fecha exacta. Muchos piensan que fue en el tiempo de Ocosías que él partió, pero no fue en el tiempo de Ocosías, fue en el tiempo del rey que estaba en el turno, en el tiempo que Jehú los destruyó y pasaron 120 años. Entonces es sorprendente ver todo esto.
Es sorprendente ver todo esto y después vemos otros 120 años y la destrucción de Israel. Subes al Manasar y se los lleva a Siria, a las 10 tribus, y se cumple la profecía, se cumple con los reyes de Israel. 2 veces con la misericordia de Dios sucedió. Primero, pues una destrucción por un capitán, que era Jehú, del rey, y pues sucede así. Y ahorita encontramos estos 220 años en el cual es llevado a Siria y encontramos otros 120 años de todos los reyes de Judá. Entonces ahorita nosotros no sabemos cuándo la higuera reverdeció. Muchos dicen que la higuera fue en 1948, pero si fue en 1948 y el periodo es de 120 años, pues realmente, si Israel desde que es nación está haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, no queriendo reconocer al Señor Jesucristo, porque hacer lo malo delante de los ojos de Jehová era adorar a otro Dios, pues no sabemos si Judá está adorando a otro Dios o está adorando a Jehová. Esto lo podrían responder los rabinos de Israel, si el pueblo, el gobierno de Israel, porque el juicio viene por el gobierno y porque el gobierno pervierte al pueblo y hace el gobierno que el pueblo peque. Ese es el problema, que el gobierno es el responsable de hacer que el pueblo no peque, es el responsable de enseñar buenas cosas al pueblo, pero no lo hace a veces, sino que al contrario, el gobierno hace pecar, como lo que hemos encontrado en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha permitido anteriormente guardaban la televisión, guardaban los programas y el gobierno ha cedido. Entonces han habido presidentes republicanos y presidentes liberales demócratas. Presidentes republicanos que son conservadores de las buenas costumbres y de la moral, y presidentes demócratas que están a favor del progresismo, del aborto, del homosexualismo, de todas las cosas que están sucediendo en este mundo ahorita, en el cual pues ya no se manifiesta ni qué es bueno ni qué es malo, porque para poder decir lo que es bueno y lo que es malo, pues nosotros, Dios nos lo tuvo que enseñar en su ley, y ahí vemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, volviendo a este asunto, si la higuera es en 1948, sería hasta 1968. Si la higuera es desde 1917 que surge con esta cuestión, sería hasta 1967. O en su defecto más aún, si la higuera realmente reverdeció hasta que Jerusalén fue nación, como estaba escuchando a una persona que decía que en 1967, desde ahí se debería de contar. O la generación de los 70 años que dicen, o de los 120 años, no sabemos. O de los 120 años, si fuera de los 70 años de 1967, pues tendrían que sumarle 70 años. 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, 2027, 2047, 70 años. Que es la que da, que es la fecha que da de si fuera de 1947, 1948, 1947 a 1948 serían también pues esa época, ¿no? De 120 años, 1948, 1947, 1967. Y si fue desde Israel y dice que no pasará la generación y el tiempo de juicio comienza desde el tiempo de Judá, pues a lo mejor lo más cercano es que sea en esa época, en 1967. Y no sea en el 37, pero esto ¿quién lo sabrá? Es por eso que es una cuestión en la cual pues hay que estudiar y poner más. Ahora, si bien encontramos que en la profecía de Daniel 9:24 te dice que 70 semanas están determinadas o están cortadas para tu pueblo, Daniel, o sea, Israel, y para tu santa para tu pueblo y para tu santa nación, Jerusalén, para tu ciudad, Jerusalén, pues encontramos claramente que en esta profecía se nos está diciendo que hay un tiempo establecido, que encontramos este tiempo establecido. Y si así como yo estoy comentando de que si no sabemos si es desde 1917 al 2037, serían los 120 años y sería el 37. Sin contar nada esto de los jubileos y que pasaron 2000 años
de Adán a Abraham y de Abraham a Jesús 2000 y 2000, eso no da la fecha. No da la fecha, si ya estamos en el 2170 y tantos, algo así. Y si le quitamos pues, a lo mejor los 200, faltarían como 20 años. Una cantidad así, no. En otra ocasión lo mostraré, ya con números y todo, haciendo el conteo, porque para hacer este conteo hay que contar todos los nacimientos desde Adán hasta Set, y ya de Set hasta Abraham, y ya de Abraham hay que contar a sus hijos de él, y así sucesivamente. Abraham, Isaac, Jacob, José, y ya de José se cuentan los 400 años de cautiverio, los 400, y luego los 480 años los 480 años desde la Pascua hasta los 480 años desde la Pascua hasta el rey Salomón, y de ahí el reinado de Salomón y los años de los reyes y el año en el que estamos. Así es como se cuenta ese verdadero calendario, que yo no he visto a nadie que lo haga. Ningún cristiano ha dicho, ¿sabe qué? Estamos en el año tal y tal haciendo el calendario. No he visto a nadie. Estaría bueno que pues lo hiciéramos, para que no estuviéramos siguiendo pues eh, profecías salidas de nuestro corazón diciendo que son 1000 años, y no, esto no quisiéramos que fuera real y que ya fuera así, ya viniera Jesucristo, pero la realidad es que todavía no se da esta época. Entonces, pues, concluyendo y terminando, si es un periodo que se ha establecido, que el Señor dice que Él ha puesto, ¿verdad? Desde el principio, como dice en Isaías, y que Él no hace nada sin que antes se lo declare a sus santos profetas, pues sí, es evidente que nos va a declarar esta verdad y esta revelación. Y ya lo declaró desde el principio, que no contenderá su espíritu con el hombre, más serán 120 años. Esa es la realidad, 120 años. Y como les digo, han habido periodos de 120 años en la historia. Esto es algo muy importante que hacer que notar. Entonces, tienen que pasar estos 120 años, y desde 1917 hasta ahorita no se van a cumplir esos 120 años hasta 1937. Si alguno está esperando la tribulación y los 7 años, pues hipotéticamente estoy hablando, porque no estoy diciendo yo que tenga la verdad de todo esto, solamente estoy mostrando y diciéndoles unos hechos, unas evidencias que se encuentran en la Biblia, aunque no se las estoy demostrando así tácitamente, sino que solamente se las estoy platicando conforme a los estudios que yo he hecho. Pues tiene que suceder este tiempo, este periodo, porque ya ha sucedido antes, ha sucedido hasta con el nacimiento de Jesucristo, que les digo que son 16 periodos, es algo impresionante. De los números, el significado, que el número 1 es Dios y el número 6 es el número del hombre, Dios haciéndose hombre, es algo sorprendente, ¿no? Ahorita, desde 1917, el 32, que es la Trinidad, ¿verdad? La encontramos. Y el número 2, el testimonio, que podríamos decir que en 1917 el Dios Trino, porque es el que manifiestan los cristianos, el Dios Trino, porque los judíos no creen que haya un Dios Trino, solamente creen en Jehová, y que Jehová es el único Dios, pero nosotros encontramos al Dios implícito en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo encontramos en el número 32 con Balfour, número 32, por decirlo, el Dios Trino testificando, porque el número 2 es el del testigo, los testigos fieles testificando que habría una nación, y se cumplió a los 30 años en el 47, y después a los otros 20 años el sacerdocio, con una nueva guerra y una liberación de Jerusalén, para poder comenzar, se podría decir, el sacerdocio, porque no podría haber sacerdocio si no existiera Jerusalén. Es algo sorprendente. Entonces la realidad es esa. Entonces vamos a ver desde cuándo se va a contar. Si la generación no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es de 70 años, desde 1967, como les dije, es en 1947. Igual como da, en el 2000, perdón, desde 1967 no pasa la generación, de 70 años, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, 2027, no, perdón, 1967, 67, 77, 87, 97, 2007, 2007, 2017, 2027, 2037 y 80 años,
estoy haciendo mal la cuenta. Sí, 2047 son los 80 años. 2047. Así como les estaba diciendo, si es desde el 1947, da la misma fecha. Da la misma fecha. Ahí solamente encajaría la profecía de no pasará esta generación antes de que todo acontezca. De alguna manera, si contamos la higuera, que ya está desde Israel, y si contamos el tiempo de juicio, desde la independencia de Israel. Pero no lo sabemos. No sabemos si es desde 1947 más 120 años, 2067. No sabemos, no sabemos si así sea, desde ese tiempo de la independencia, 1947 más 120 años, que ahí sea este tiempo de juicio de los 120 años que no contendrá mi espíritu, o la profecía del Señor Jesús que nos maneja una generación de 70 años según los salmos, si fuese así bien interpretada, porque hasta eso, pues nosotros tratamos y luchamos y todos los que aman su palabra tratan de entender la profecía y de buscar respuestas, y esa es una respuesta que el cuerpo de Cristo, los que han creído en Cristo, pastores, maestros, pues han encontrado. Yo esto lo escuché de un rabino judío que se llama Daniel, no sé cómo se llama Daniel también el rabino, y él decía que, y fue un punto que pues a mí me hizo ver y dije, pues es verdad, o sea, desde el año 67 tomaron Jerusalén, y la higuera tiene que ver con Jerusalén y con el templo y con la nación, porque de Judá, de Judá es la descendencia de David, y de ahí tiene que venir el Mesías, y ellos están esperando al Mesías, ellos no quieren que venga de otra rama, quieren que venga de la familia de David, tiene que venir de la familia de David, según la interpretación que ellos tienen, y conforme a lo que dice la Biblia, que de David vendría su reino y que su reino no tendría fin. Entonces no sabemos si desde el año 67. Si es así desde el 67, como les digo, sumamos 70 años y nos da 1900, del 67, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, 2027, no, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, 2027, 2037, 2037 o 2047. Esa es la fecha que nos da. 2037 o 2047. En 70 años. Entonces es un poco confuso. Bueno, ya hasta a mí se bolas un poco. Pero es un poco confuso esto de entender los tiempos de la profecía. ¿Verdad? Si desde 1967 son los 80 años, que es lo máximo, 77, 87, 97, 2007, 17, 27, 37, 47. Da el año 2047. Entonces, no lo sabemos. No sabemos. Si son los 100 años. Todas estas cosas son las que tenemos que estudiar y buscar la respuesta. Pero lo único y el punto principal de este video es entender que hay periodos de 120 años y que el juicio de Dios va a venir sobre un tiempo de juicio, y que estos juicios ya han existido, como les decía, existieron en los tiempos de los reyes. Encontramos ahí dos claros en los tiempos de los reyes, en el tiempo el tiempo del año de Salomón, al tiempo al tiempo en el que Elías es arrebatado. Encontramos otro tipo en el tiempo de los hijos de Acab, y encontramos otro periodo de ahí hasta el tiempo en que el rey Oseas fue llevado cautivo, y encontramos el periodo de que pasaron los 120 años. Encontramos también un periodo, como les decía, entre el tiempo de los macabeos. Hay periodos en tiempos de los macabeos. Encontramos el periodo también hay un periodo del año 43, que hay en la historia ahí de Herodes, hasta el año 73. Inclusive hay un periodo desde el año. Existen periodos entrelazados que uno tiene que estar estudiando. Entonces, pues encontramos esto, y esta es una fecha que yo doy conforme a este estudio. No estoy diciendo que en esta fecha vaya a venir, pero como estamos viendo que los tiempos se están acercando y estamos viendo que estas profecías de estos tiempos se cumplieron, es por eso que de alguna manera yo creo que podría ser
un tiempo en el cual el Señor podría venir. Hasta el 2037 se acaba el periodo. No sabemos si de ahí comenzará esta semana 70, que le llaman mal llamada 70, más bien yo le llamaría la última semana, o fuese antes, entonces tendríamos del año 30. O si comienza en el 67, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, 2017, 2037, nos da también la fecha de los 120 años al 2037, porque también nos coincide, es una real coincidencia lo que estaba viendo, que es una coincidencia con lo que decía este rabino que enseña, que se llama Daniel, que es desde la profecía desde el año 67 que se tomó Jerusalén. De ahí se cuentan los 70 años, es lo que él explicó y él dijo, no lo aseveró ni lo dijo así, pero dijo que podría ser una época, y como les digo, pues nos da el año 2037. Es una coincidencia, ¿no? Que desde 1917 más 120 años da el 2037, la declaración de este judío que dice que Israel realmente la higuera es desde el año 67 porque ya está Jerusalén, no puede ser antes, sino que hasta que esté Jerusalén es cuando reverdece la higuera, y pues es una coincidencia muy grande. Bueno, pues les dejo este video para que estudien, concienticen, y más que nada lo hice para que no piense mucha gente que desgraciadamente ahorita están estas profecías y están queriendo manejar esto de los 6000 años, y no es así, como que hay 2000 y 2000 años. Yo les sugeriría a muchos de los que están haciendo estos videos que hagan bien la cuenta, que cuenten realmente los tiempos bien, para que lo puedan demostrar que realmente han pasado esos años. Una cosa es decir, han pasado todos esos años, y otra cosa es demostrarlo. Y pues bueno, para que la iglesia no se desanime, ahorita estamos para predicar el Evangelio, para traer a las almas a Cristo, y este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que estar trabajando, entendiendo que el Señor viene pronto, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Hoy uno mismo puede fallecer en un accidente automovilístico, puede venir una catástrofe, puede pasar cualquier cosa, y podemos estar ya en la presencia del Señor, y el Señor viene por nosotros. Así como vemos a Esteban, que cuando lo estaban a punto de apedrear le dijo que veía al Hijo del Hombre, y que veía al Hijo del Hombre, pues era porque el Señor, así como había prometido que vendría por él nosotros, él viene en la muerte. Entonces, si el Señor no viene en el rapto ahorita, hoy, mañana o pasado mañana, en 5 días, él puede venir a nuestras vidas y pedirnos cuentas. Entonces, lo importante es que el Señor viene pronto, pero se tiene que cumplir un lapso de tiempo en el cual se hace juicio. Y este juicio es de 120 años. Y así como dice que el Señor no hará nada sin que antes se lo revele a los santos profetas, y que el Espíritu Santo nos dirá lo que va a suceder, el Señor ha permitido que en estos tiempos, así como decía Daniel, que el conocimiento mentiría, se entendiera esta profecía de los 120 años, al cual Dios pues me la reveló a mí, no porque yo sea, ahora sí que como dice Daniel, no porque yo sea el más inteligente de todos, ni nada, o sea, sencillamente por su voluntad, buscando qué son estos 120 años, los he encontrado yo en la historia secular y en la historia de la Biblia de los judíos. Pues esto sería todo, y espero pues todas las personas, si algún judío logra ver este video, pues se arrepienta y cree en Jesucristo y tome en cuenta esta situación, porque la salvación es que todo aquel que crea en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. El fin del asunto es arrepentirnos, volvernos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entender que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que Él nos hizo libre, y Él nos da la vida eterna. Y aparte de eso, nos ha traído su paz, su amor y su misericordia. Gracias, que tengan buenos días.